Bienvenidos a este espacio de reflexión cristiana. La frase Dios no es religión, Dios es relación. Es una frase que tiene por objeto sugerir una distinción entre una experiencia personal y una relación genuina con Dios, y las estructuras rituales y dogmas de la religión organizada son a menudo percibidas como limitantes o vacías, mientras que Dios representa para ellos libertad y amor. La religión se ve como una creación humana que puede esclavizar o crear prejuicios, aunque teológicamente la religión, del latín religare, volver a unir, busca precisamente esa relación con lo divino. La frase nos presenta en sí misma una perspectiva crítica a la religión formal. Se cuestiona la religiosidad superficial, los ritos vacíos y las reglas humanas que no conducen a una conexión real con Dios, contrastándola con una relación viva y personal con Él. Hace énfasis en la relación. La idea central es que la fe es una relación personal y de amor con Dios, no solo adherirse a un conjunto de reglas o doctrinas, aunque esa relación se expresa a menudo dentro de un marco religioso, como la fuente de amor incondicional y libertad, mientras que la religión puede ser vista como una forma de esclavitud o limitación. Para empezar hay que tener claras las cosas. Dios es un ser vivo, único, creador y señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en intelecto y voluntad, y en todo perfecto, distinto de la creación en esencia y realidad. Por su parte, la religión no es un ser o una entidad, sino una disposición moral del ser humano que implica adoración, oración, sacrificio y obediencia, profesando la excelencia divina y nuestra sumisión a Él como creador y gobernante de todas las cosas. Por tal razón debemos hacer la distinción exacta de los asuntos a comparar aquí. Dios es un ser y la religión es una cosa, por decirlo así. De la misma manera, relación es una cosa. Por tanto, Dios no es una cosa y no es ni religión ni relación. Dios es un ser. No caigamos en una falacia de falsa equivalencia que no solo nos hace hablar y expresar mal una idea, sino que además podría hacernos caminar por un sendero equivocado. Santo Tomás de Aquino, en su Teología Moral, describe la religión como parte potencial de la justicia. Es el hábito que dirige al hombre a dar a Dios lo que le corresponde, no solo como fuente de todo bien, sino como fin último al que orientamos nuestras elecciones. Incluye actos interiores como la devoción y la oración, y exteriores como sacrificios y ofrendas, pero siempre como protestación de la fe, es decir, una manifestación externa de nuestra creencia en Dios. Es decir, la religión no es Dios, sino el camino para glorificarlo y recuperarlo cuando lo hemos perdido debido al pecado. En resumen, Dios es la meta de la religión, no la religión en sí. Reconocer esta diferencia nos invita a una relación auténtica con Él, basada en la fe revelada y la razón, evitando confusiones que podrían llevar a idolatrías o panteísmos, condenados desde luego por la Iglesia. Una vez desmontada la falacia anterior, vamos a hablar ahora acerca de una falsa acusación o calumnia de la que son víctimas los católicos. Hablamos de la idolatría con la cual frecuentemente se nos asocia. Demos inicio con las siguientes palabras. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sí, justamente con ellas inicia la declaración de fe católica, conocida como el credo. ¿Encuentras en ella un espacio para otros dioses? ¿Encuentras en ella espacio para la idolatría? La acusación de que los católicos son idólatras surge principalmente de malentendidos o interpretaciones erróneas, probablemente malas intenciones también, sobre prácticas como la veneración de imágenes, santos, la Virgen María o reliquias, y a menudo proviene de círculos protestantes o no cristianos que equiparan cualquier forma de reverencia visual o devocional con la idolatría pagana. Esta crítica ignora la distinción teológica clara entre la adoración o
latría, la cual es una forma de culto debida solamente a Dios, y la veneración, dulía o hiperdulía, hacia criaturas santas, que no atribuye divinidad a ellas, sino que las honra como medios para glorificar a Dios. Y es que Dios podrá ser un Dios celoso, pero se recrea en las criaturas a las cuales ha creado a su imagen y semejanza, y que buscándole reflejan el amor de Dios en su corazón hacia el resto de la humanidad. La única crítica fundamental donde la mayoría basa esta acusación de idolatría es en Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero lo interpretan como una prohibición absoluta a las imágenes o a la veneración de ellas, citando pasajes como Éxodo 24 o Deuteronomio 4 del 15 al 19, acusando a los católicos de adorar estatuas o santos, viéndolo como un retorno al paganismo similar a las prácticas idolátricas de la antigüedad. Esta visión surge de una lectura literalista de la Biblia, sin considerar el contexto histórico donde Dios mandó hacer imágenes como los querubines en el arca, en Éxodo 25 del 18 al 20, ni la tradición cristiana primitiva. Además, confunden la simulación de idolatría, incluso bajo persecución, con el pecado real. Pero la Iglesia siempre ha condenado cualquier atribución de poder divino a las criaturas. En realidad, esta acusación refleja solamente un error de antropomorfismo, proyectar intenciones idólatras donde solo hay devoción legítima. Hemos escuchado hasta el cansancio que la idolatría consiste en dar culto divino a criaturas en lugar de Dios, reconociéndolas como dioses o fuentes de poder autónomo. En contraste, la veneración católica de imágenes o santos es relativa. El honor dado a la imagen se refiere al prototipo, no a la materia inerte. Como prototipos hemos de decir Cristo, María o los santos, de acuerdo a lo que cada imagen representa. En el Concilio de Trento se explica claramente: en las imágenes no hay divinidad ni virtud por la que deban ser adoradas. El honor que se les da se refiere a los objetos que representan, de modo que por las imágenes que besamos y ante las cuales nos arrodillamos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos cuyas representaciones son. Esto se dijo en la sesión 25 del Concilio de Trento. Este principio es irrebatible porque se basa en la definición de Santo Tomás de Aquino. La religión es una virtud de justicia que da a Dios lo debido, y extenderla a criaturas solo como vía que nos lleva hacia Él no viola el primer mandamiento de la ley de Dios. La Biblia no prohíbe todas las imágenes, sino solo aquellas usadas para la idolatría. Dios mismo ordena hacer imágenes sagradas. Los querubines en el tabernáculo en Éxodo 25, versículos del 18 al 22, así como el capítulo 37, versículos del 7 al 9. La serpiente de bronce en Números, capítulo 21, del 8 al 9, que Jesús usa como prototipo de su crucifixión en Juan 3:14, y el arca de la alianza con imágenes divinas. En el Nuevo Testamento no hay condena a las representaciones de Cristo o de los santos. Al contrario, la encarnación hace legítimo honrar a la imagen humana de Dios. Si la veneración de imágenes fuese idolatría, Dios sería inconsistente al mandarla en el Antiguo Testamento. El Segundo Concilio de Nicea en el 787 lo aclara. La adoración o latría es solo para Dios, mientras que la prosquínesis, que es la veneración a imágenes, es permitida porque honra a la persona de Dios, no al ídolo. San Pablo condena la idolatría como servir a la criatura en vez del Creador, en Romanos capítulo 1,
del 23 al 25. En el cristianismo verdadero, las imágenes elevan la mente a Dios, no la distraen de Él. Los críticos que citan el Éxodo ignoran que el contexto es contra ídolos paganos, no contra íconos cristianos que representan la salvación encarnada. Por supuesto, desde una perspectiva histórica, la práctica antigua de la Iglesia refuta la acusación. Desde los primeros siglos, la Iglesia usó imágenes sin idolatría. Catacumbas del siglo II muestran pinturas de Cristo como buen pastor, y San Juan Damasceno, en el siglo VIII, defendió los íconos contra los iconoclastas, argumentando que rechazarlos niega la encarnación. Tertuliano, en el siglo III, condena la idolatría pagana como asesinato espiritual y fornicación con demonios, pero distingue esto de la devoción cristiana. La iglesia primitiva, perseguida por los romanos, que la acusaban de ateísmo precisamente por no adorar ídolos, nunca fue idólatra internamente. Y pues, ¿dónde estaban los que acusan de idolatría a la iglesia en esos tiempos? ¿Por qué no protestaron durante los concilios? ¿Qué pasaba con ellos? A través de la historia, ningún concilio ecuménico ha condenado la veneración católica. Al contrario, en Nicea II y Trento la afirman como un acto contra herejías. La Reforma protestante indujo esta acusación en el siglo XVI, 1500 años después de la fundación de la Iglesia, pero fue refutada por apologetas como San Roberto de Belarmino, mostrando que los llamados ídolos católicos no reciben latría. Históricamente, la idolatría real, por ejemplo, sacrificios humanos a ídolos, fue erradicada por el cristianismo, mientras que la devoción católica ha santificado culturas enteras sin divinizar objetos. Hasta este momento, y fundamentado en realidades históricas comprobables, hemos demostrado que quienes acusan a la Iglesia Católica de realizar prácticas idolátricas simplemente desconocen la historia y fundamentan sus acusaciones en falacias y calumnias. En la liturgia católica vale la pena destacar que las imágenes son auxiliares pedagógicos, no objetos de culto primario. La misa, la cual es el centro de la vida católica, adora solamente a Dios en la Eucaristía. Venerar a María es hiperdulía o a los santos es dulía, siempre subordinadas ambas a la latría eucarística. El catecismo enseña que la adoración es reconocer la nada de la criatura ante Dios, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la idolatría mundana. Si los católicos fueran idólatras, su liturgia no culminaría en la adoración trinitaria, ni los santos serían intercesores, como refleja la Biblia en Apocalipsis 5:8. Oraciones de santos. La Iglesia distingue: no se adora a los santos, se les invoca, y cualquier abuso supersticioso es pecado, pero no define la práctica católica. Comparada con las sectas que divinizan líderes humanos, el catolicismo eleva solo hacia Dios. Y claro que sí, divinizan a sus líderes, pues al verlos realizar supuestamente prodigios milagrosos, ellos prácticamente les están atribuyendo un culto especial a ellos que únicamente pertenece a Dios. Filosóficamente, la mente humana necesita imágenes sensibles para elevarse a lo espiritual. Es la analogía del ser planteada por Santo Tomás. La idolatría surge de afectos desordenados o ignorancia, como lo dice Sabiduría, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Pero la veneración católica es un acto de virtud religiosa,
obediencia, oración y sumisión a Dios. La veneración católica produce frutos santos, milagros eucarísticos, conversiones de pueblos, no corrupción como la idolatría pagana. Si fuera idolatría, contradiría la caridad cristiana. En cambio, une a la humanidad en Cristo, rechazando la bestia del Apocalipsis. Y para esta afirmación ellos tienen otra falacia o calumnia y dicen que cuando eran católicos eran borrachos o eran corruptos. Sin embargo, la mayoría ni siquiera a misa iban, mucho menos pasaban tiempo en adoración eucarística. Mientras que nosotros podemos presentar el ejemplo de santos que pasaban muchas horas en adoración eucarística, cuyos frutos espirituales para sí mismos y para los demás fueron amplios y abundantes. El Padre Pío, Carlo Acutis, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Óscar Arnulfo Romero, entre otros, en una inmensa cantidad de santos y mártires que la Iglesia nos ha prodigado a través de los milenios, y que podemos ver en su ejemplo el Espíritu de Dios fluyendo hacia el resto de la humanidad.